ramo del seguro quizás es el segundo ramo de mayor importancia, con 11.000 millones de euros de negocio. Se producen aproximadamente unos 0,2 millones de accidentes de tráfico, de los cuales pues, la mayoría son de daños materiales y anualmente hay como unas 320.000 víctimas o lesionados que están vinculados a los accidentes de tráfico. En cuanto al tipo de víctima que se producen, pues este es un dato, esta estadística, las columnas, es una estadística que mantenemos en la propia asociación. Yo estoy representando a las entidades aseguradoras, a UNESPA, que es la Asociación Empresarial del Seguro. Esta estadística la mantenemos en la asociación y esto es una cuota de mercado representativa aproximadamente del 90%, y ahí ven ustedes que las víctimas indemnizadas por el seguro, para una cuota del 90%, en el año 2017 han sido 950 fallecidos, que eso representa aproximadamente el 0,3% del volumen de lesionados que se producen en España. Luego tenemos ya una cifra de unos 79.000 lesionados que tienen algún tipo de secuela. Por lo tanto, tienen dos perjuicios, la lesión temporal y la secuela. Y luego tenemos un volumen muy elevado, como unos 241.000 lesionados, que solo tienen lesiones, o sea, solamente son indemnizados por días de baja o por días de incapacidad o lesión temporal. Y luego hay otro volumen muy relevante, que no está ahí en la pantalla, que es que hay como otros 230.000 lesionados que solo se han atendido por prestaciones sanitarias. Es decir, bueno, no tienen ninguna secuela, pero sí ha habido un consumo de gasto sanitario porque han ido a un hospital, a un centro de urgencias, para que le digan, pues usted esté tranquilo que no tiene nada, pero sí ha habido un consumo de recursos de la sanidad pública o privada. En cuanto al volumen de indemnizaciones, estamos hablando de unos 2.500 millones de euros de indemnización, de los cuales pues, se distribuyen aproximadamente el 45% solamente son lesiones temporales, el 10% corresponde a fallecidos, aproximadamente las secuelas estamos del orden del 20% y el resto son gastos médicos. Esta es un poco la dimensión del seguro del automóvil, o sea, las indemnizaciones del seguro del automóvil en España. Y luego, ya entrando un poco en el sistema de valoración, sí me gustaría comentar cuáles fueron los antecedentes del sistema de valoración, porque yo, por lo que he oído a algunas personas con las que he tenido la posibilidad de conversar, en los años, es una situación un poco parecida a la que España tuvo en los años 80, donde había una espiral inflacionista en los juzgados de indemnizaciones, principalmente porque no había ningún criterio para poder determinar objetivamente cuál debería ser la indemnización. Y, por lo tanto, muchas veces, en función de los territorios, situaciones análogas o semejantes del lesionado, pues se valoraban con criterios distintos y se estaban produciendo, según los territorios, víctimas de primera, porque eran a lo mejor regiones que tenían un poder adquisitivo mayor, eran regiones más ricas y, por lo tanto, las indemnizaciones en esas regiones eran mayores que a lo mejor en las regiones del sur o del oeste, que estaban menos desarrolladas económicamente y se producían unas indemnizaciones diferentes. Esto, a su vez, daba lugar a una litigiosidad enorme, porque en aquel momento pues, estaba todo se resolvía en los tribunales e incluso en procedimientos penales, porque todavía no se habían despenalizado las faltas de daños materiales, todavía no se habían despenalizado las faltas de daños personales y, por lo tanto, era un volumen de judicialización elevadísimo, que esto evidentemente ejercía una presión sobre los jueces y tribunales muy importantes, porque no eran capaces de sacar o de evacuar los asuntos adecuadamente.
Y luego, pues cada vez había un mayor volumen de víctimas porque entrábamos en años de desarrollo muy importantes y solamente estamos ahora en 30 millones de vehículos asegurados, pero es que se ha multiplicado esa cifra casi por 4 en los últimos 15-20 años. Por lo tanto, el incremento del parque de vehículos ha sido muy grande en los últimos años y esto, evidentemente, también hizo que las víctimas de accidentes de tráfico crecieran. ¿Y qué problemas tenemos aquí? Pues tenemos problemas con los accidentes de tránsito. Esto es que era evidente, solamente hay que salir un rato o preguntarle a la gente, porque vamos a encontrar a gente constantemente que de alguna u otra forma han sufrido un accidente de tránsito. Por ejemplo, para el Observatorio Permanente de Seguridad Vial de Indra hemos hecho un estudio y el 30% de la gente, de la muestra, de los 1.200 que hemos utilizado, han sufrido un accidente y sus familiares el 52%. Luego la incidencia es muy grande y uno se cruza con alguien, ¿no? Que dice, pues, estoy hablando con Víctor Estrella, por ejemplo, y tal, y pregunto, oye, ¿tú participarías en un anuncio para prevenir? Ah, mi hermano se murió en un accidente. Y estás hablando y siempre hay alguien que conoce a alguien o que ha sufrido un accidente. Por lo tanto, la incidencia es muy grande y hay que hacer algo, porque esto es una lacra, como comentabas ayer, absolutamente intolerable. La problemática del transporte terrestre, pasajeros y carga, es otro problema que tenemos, grave desde el punto de vista de que los desplazamientos se ven de alguna forma mutilados porque no tenemos una oferta adecuada, de calidad, con una serie de criterios a los cuales evidentemente tenemos que aspirar. Y la problemática de la movilidad. ¿Qué quiere que le diga de los tapones? ¿Quieren que les diga algo? Es decir, yo propondría acabar esta actividad, aunque sé que es viernes por la tarde y esto es especialmente peligroso aquí, pero propondría acabar a las 2 de la mañana porque quizás llegamos antes a casa que si salimos a la hora que vamos a salir. Y así aprovechamos el tiempo. Pero tenemos un problema de movilidad. Hay problema de movilidad en muchos sitios, pero aquí parece que queremos ir por delante. Es decir, que parece que queremos ser los mejores. Igual que los accidentes de tránsito, que ya se dijo, es decir, país de la región con más accidentes. Venga, vamos a colocarnos todas nuestras medallas, pero quizá podríamos tener otras medallas más positivas, más interesantes. Son todo problemáticas sociales, son todo problemáticas económicas, porque todo esto está afectando a indicadores absolutamente económicos. Es decir, los tiempos, por ejemplo, de desplazamiento, los propios accidentes, las víctimas de las que hemos hablado ahora. Y también estamos hablando, por supuesto, entroncan con elementos que tienen con la salud y con la calidad de vida de los ciudadanos, que al fin y al cabo es sobre lo que tenemos que trabajar. Por lo tanto, ahí tenemos un contexto. Es decir, tenemos una ley que responde a un problema. ¿Estamos todos de acuerdo en que tenemos un problema o un conjunto de problemas? Esta es la primera idea de la que tenemos que partir. La segunda idea que tenemos que partir es que, esto es un poco tautológico, ¿no? Porque realmente la ley, que llevaba mucho tiempo haciéndose, como nos explicaron en la primera ponencia, el primer día, la ley dice que tiene que haber un plan estratégico de seguridad vial, pero el plan estratégico de seguridad vial dice que tiene que hacer una ley, porque los dos en realidad llegaron a puerto casi al mismo tiempo. Y hay que considerar que tenemos un plan estratégico nacional de seguridad vial, y eso es importante. Es importante porque lo primero que hay que tener no solamente es analizado un problema, sino tener una estrategia. Y tenemos una estrategia en la que han participado todos, absolutamente todos, porque fue consultada de muchas y diversas formas y se establecieron una filosofía, se establecieron unos objetivos muy en correspondencia con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Se establecieron unos ejes estratégicos, unas líneas de acción, unas medidas y contramedidas, una temporización y una evaluación. Es decir, un sistema de evaluación. Y, por lo tanto, ese plan estratégico debiera de ser conocido en mayor grado de lo que lo es y debía ser aplicado, porque el primer principio de la estrategia es tener una estrategia, pero también hay que conocer la estrategia, porque si no se lleva a cabo, en primer lugar por desconocimiento, pues ya veremos dónde vamos a parar. Entonces hay 6 ejes estratégicos, 21 objetivos, 125 líneas de acción. Yo, desde luego, no tengo tiempo, esta ponencia, pues enseguida sonará la música y tal, y a mí me parecerá que estoy en el ferro. Entonces,
me pondré a bailar o cualquier otra cosa, entonces se acabará esto, pero aquí yo he puesto como 2 o 3, pero ustedes pueden consultar el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial en la página web del Intrani, concretamente la del Observatorio Permanente de Seguridad Vial.